trata de José Urtubey, salteño, dirigente industrial, además es abogado, y fue integrante de la mesa directiva de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Urtubey, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias por atendernos, José. Bueno, ¿cómo recibieron en el sector industrial, ustedes los industrialistas, estas nuevas medidas, o por lo menos las pocas que se conocieron del flamante ministro de Economía? Yo creo que en primer lugar hubo una concientización de parte de la coalición de gobernantes de que se estaba en una situación límite en materia sobre todo macroeconómica, y eso llevó a la unificación de criterios en un área del Ministerio de Economía que abarque integralmente todos los aspectos que tienen que ver con las políticas económicas. Y eso es importante. Creo que es importante porque le da unidad de criterio y unidad de ejecución. Por eso es que vemos cómo el Ministerio de Economía, en definitiva, vuelve a lo que originalmente fue la composición como autoridad de aplicación del Ministerio de Economía. Dicho eso, entre otras áreas, hemos visto lo de el criterio de unificación en materia de temas energéticos, que también es muy importante. Sin lugar a dudas, todo lo que tuvo que ver con la invasión de Rusia a Ucrania afectó la matriz energética, los precios, y eso hasta que pasemos el invierno, es decir, hasta el mes de septiembre quizás, vamos a tener que por lo menos estar muy expectantes y seguir muy de cerca. Por otro lado, vos bien decías, las medidas que se fueron asumiendo, creo que en línea con buscar fortalecer las reservas del Banco Central es importante. Hoy nosotros creo que el mayor problema lo vemos en lo que es la política cambiaria y que se refleja puntualmente, lo vimos en los últimos meses cuando estaba tan volátil en los últimos días del mes pasado, se reflejó en que no había precios relativos de las cosas, y ahí es donde empieza la turbulencia de fondo. Por eso creo que ahora llevarle calma, llevar expectativa y sobre todo la fuerte expectativa que hay en ver una hoja de ruta clara de cómo vamos a atravesar estos meses hasta empezar a equilibrar sobre todo lo que es la macroeconomía, ¿no? Y hay una medida, o por lo menos un anuncio que hizo Sergio Massa, que tiene que ver con pedir el pago de adelanto de ganancias para el sector empresarial. ¿Lo tomaron a bien? ¿Pensás que se va a poder cumplir con eso? Porque tampoco Sí, yo creo que la como te situación digo, económica de las empresas no es de la mejor tampoco, o sea, no es un buen no creo momento. que todas las empresas puedan estar en esa situación. Aquellas que lo puedan usufructuar, está bien, es decir, en la medida que se fortalezcan las cuentas, todos los recursos públicos, para atravesar este difícil momento, como te decía, sobre todo hasta fin de año, pasando el invierno, a mí me parece en términos relativos bien. No sé realmente cuántas personas podrán o cuántas empresas podrán, perdón, estar en esa circunstancia, ¿no? Hay algo que les preocupa a todos, ¿no? A todos, a nosotros, a los trabajadores, a los jubilados, que es el tema de la inflación. Estamos en julio con una inflación récord, cercana al 8%. En la Ciudad de Buenos Aires ya salió la medición 7,7, vamos a estar hablando un ratito de ese tema. ¿Ustedes ven medidas? Porque hay como unas distintas miradas respecto a cuál es la responsabilidad que tiene, o dónde está el origen de la inflación. Para algunos economistas está en el déficit fiscal. Para Cristina Kirchner, que es la líder del espacio gobernante, no tiene nada que ver. De hecho, ha mostrado cuadros de otros países con déficit fiscal que no tienen la inflación que tiene Argentina, diciendo que no tiene nada que ver el déficit fiscal con la inflación. ¿Cómo lo ven ustedes? No, sin duda me parece que el déficit fiscal es uno de los agravantes a los temas inflacionarios en forma importante. De hecho, también vale la pena aclarar que entramos en esta crisis ya con inflación, es decir, inflación sobre inflación post pandemia. Y por eso es que también una devaluación sería inconveniente a los efectos de generar más distorsiones en la economía y generaría más niveles de inflación, porque eso obviamente se trasladaría a precios, sobre todo en lo que tiene que ver con la reposición de productos. Un dato, por ejemplo, 2/3 de los productos que se necesitan para la industria nacional provienen del exterior. Con lo cual te diría, el gasto público hay que eficientizarlo, hay que racionalizarlo. El déficit debe ser, sin lugar a duda, debe ser combatido, y creo que algunas medidas, o por lo menos los propósitos sobre los cuales anunció el otro día Massa, están en esa línea. Vamos a ver
cómo lo puede poner en práctica y ejecutar, porque es muy importante. Y por otro lado, te vuelvo a decir, también pienso que lo que para contribuir a la calma inflacionaria tiene que ver también con empezar a estabilizar lo que es la política cambiaria, ¿no? Bueno, vos decías, nadie quiere una devaluación, a pesar que para algunos economistas ya es inevitable, pero también con esta brecha cambiaria, ¿no? Con esta cantidad de dólares que tenemos, es difícil ordenar la economía, es difícil ordenar los gastos, es difícil presupuestar para una empresa, para un inversor, tener una línea, una hoja de ruta en cuanto a un plan de negocios, teniendo tantos dólares, no sabes cuál te va a manejar parte de tu inversión. Sí, no lo dudes, no lo dudes. Por eso que me parece que se entró en una conciencia compartida de la coalición gobernante de que esa era la situación, que debían empezar a trabajar sobre un mismo esquema. Vos pensá que hasta el 17 de junio, que si bien venía con la volatilidad que venía la economía, no, digamos, hubo una disputa política que se transmitió. Te acordarás cuando Enarsa vendió unos bonos indebidamente o masivamente que generó la modificación de la cotización de los dólares MEP, dólares contados con liquidación, y eso empezó a escalar y a generar toda la distorsión que hemos vivido en los últimos días. Creo que hay que ser sumamente cuidadoso y buscar equilibrio entre todas las partes, sin duda. Eh, Te preguntaba esto respecto al tema del dólar, porque para muchos empresarios, exportadores, importadores, es una política, está todo el tema del cepo también, que no lo hemos tocado, si hay que salir rápidamente del cepo, si hay que salir paulatinamente. Sin dólares es difícil salir de un día para otro del cepo, pero hasta ahora lo que vemos es que las restricciones, en lugar de liberarse, se van acrecentando. Cada vez tenemos más restricciones para conseguir dólares, pero sobre todo no nosotros, que de última somos trabajadores que podemos acceder para un turismo, un ahorro, pero para ustedes que tienen plan de negocio basado en el costo dólar, es muy difícil esta situación. ¿Tienen diálogos con el nuevo ministro? ¿Vieron alguna beta donde se pueda avanzar en Sí, esto? sí, sin duda, y creo que también el hecho de que el secretario de Industria sea de Mendiguren entiende, es un productivista, un desarrollista, entiende que frente a la escasez de dólares por lo menos tenemos que empezar a dar prioridades. ¿Prioridades qué significa? En primer lugar, en términos productivos, es decir, los insumos que se necesitan para la producción. En segundo lugar, creo que tenemos que dejar quizás de lado transitoriamente todo lo que fueron bienes suntuarios o bienes terminados en aquellos que no son, que pueden ser producidos localmente. Y esto obviamente tiene que ser algo transitorio porque no puede ser la solución de fondo, pero frente a la escasez de dólares que hoy hay, sin lugar a dudas creo que hay que priorizar por lo menos las necesidades básicas para que la situación no se agrave, después teniendo como objetivo revertirla, ¿no? Pensar, recién lo nombraste a de Mendiguren, si uno toma en cuenta la gestión anterior de Mendiguren como productivista, bueno, favoreció la devaluación. El escenario es distinto, en aquel momento a Mm, lo mejor la devaluación era buena porque los empresarios, el sector privado estaban endeudados en dólares, la especificación les convenía de alguna ujú. manera, muchos hicieron gran negocio con la especificación asimétrica del 2002. ¿Pensás que ahora una devaluación no sería favorable a los intereses de los empresarios porque el escenario es distinto, porque no se sale de una convertibilidad o de un dólar uno a uno y Claro, tenés una cuestión exacto. flotante? Vos lo estás diciendo, es decir, en aquel momento la devaluación también ya estaba establecida, ya era una Sí. realidad. Creo que la gran diferencia la estás marcando vos, es decir, no es lo mismo salir de un proceso de convertibilidad donde tenía fuertes capacidades industriales instaladas ociosas, donde no tenías picos inflacionarios y podemos objetar o podemos obviamente discutir si las medidas de la asimetría en la especificación fueron buenas o malas. Claramente creo que distorsionó en su momento y hubo ganadores y perdedores, como vos bien lo decís, pero en este caso el gran problema que tenemos es que hay ya un fuerte nivel inflacionario. Quizás este año estemos terminando, vos bien decías en julio, arriba de 8, estemos terminando arriba de un 70-80%, con lo cual no es la misma situación. José, te quiero preguntar por la nueva secretaria de Energía designada. Es salteña, coterránea tuya, Flavia Rosón. Ujú. ¿La conoces? Sí, sí, la conozco como una excelente funcionaria y creo que tiene toda la capacidad para poder afrontar este momento, colaborando en un área sumamente estratégica
para la nación y en donde uno de los puntos centrales que hay que trabajar para, obviamente, dejar de lado la distorsión y lo que recién hablábamos del déficit es el tema de sinceramiento tarifario en aquellos sectores que pueden hacerlo, ¿no? Esa es la pregunta, porque al ser salteña, no viene de un grupo económico relacionado con la industria petrolera o energética de Argentina, no es representante de una corporación. Tampoco representa una provincia patagónica, que generalmente los secretarios de energía suelen ser elegidos de provincias productoras de gas y de petróleo, como son las provincias patagónicas, a pesar de que Salta también lo puede ser. ¿Pensás que va a tener una mirada respecto a las tarifas distintas? Yo me parece que tiene la capacidad como para analizarlo. Ojalá esté a la altura de las circunstancias, es lo que yo creo que va a suceder. Y sin lugar a dudas, creo que también no depende solo de ella. Hay un equipo que tendrá que analizar de fondo cómo, en base a entender quiénes pueden y quiénes no, quiénes están en una situación más accesible para ir sincerando lo que es el tema tarifario. José, te hago la última. Mañana, tengo entendido, mañana va a la mesa de enlace, tema aparte, el campo, o un tema bastante importante para la economía argentina. Pero otro de los anuncios de Sergio Massa, más político, es tengo que juntar a la UIA con la CGT, o sea, al representante del capital con el trabajo. ¿Ves viable, ves puntos de acuerdo? Porque las Sí, demandas son distintas, muchísimo. ¿no? No, yo entre la CGT y la UIA, por dar una representación a lo que es el sindicalismo y el empresariado, veo muchísimas coincidencias porque hay una fuerte vocación de mantener y de incrementar los niveles de trabajo formal, de trabajo de empleo industrial, de los distintos empleos que se presentan en lo que es la economía formal. También vos recién hacías mención a la mesa de enlace. Yo creo que hay que dejar de estigmatizar al agro, hay que dejar de estigmatizar, por ejemplo, en la síntesis del silo bolsa, es decir, Pero esto es lo eso lo hace mismo el que lo que... gobierno, José, digo, Por eso básicamente. digo, el gran silo bolsa que tenemos los argentinos son casi 400.000 millones de dólares que hay fuera del sistema. Y eso implica que hay una gran desconfianza del sistema, no de ahora, podemos remontarnos inclusive al plan Bonex. Entonces me parece que lo más importante es buscar y tender puentes entre los sectores. Creo que una de las soluciones sería simplificar esa circular que se emitió del Banco Central a efectos de que se puedan liquidar. Hoy tenemos que buscar mayores divisas, tenemos que acercar a los sectores, tenemos que alejar Pero las ahí grietas tenés dicotomías. un punto de encuentro. Yo no creo que el gobierno, hasta el propio presidente, se ha comprometido a no avanzar en eso, ¿no? Que es una reforma laboral. Pero es una demanda del sector empresarial, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que son víctimas de la industria del juicio laboral. Un juicio te arruina una pyme con 10, 12 empleados. Esto lo sabemos todos. Avanzar en eso con los sectores sindicales en la Argentina es muy difícil. Y esta es la última, José. Sí, sí, pero yo creo que hay mucho espacio y se demostró en algunos sectores para ir empezando a trabajar sobre los convenios colectivos. Hay muchísimo espacio al respecto y hay muchísimos casos exitosos, como lo podemos ver también en la construcción que tienen normativas que están establecidas en los mismos convenios colectivos que permiten encontrar un traje a medida de la actividad sobre la cual se está operando. Lo mismo que pudimos ver en materia de hidrocarburos, en lo que es vaca muerta, digamos, hay formas de ir trabajando y yo creo que hay una vocación compartida de buscar soluciones. José Urtubey, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Vamos a ir a un breve